Bien, continuamos con las clases. Hemorragias por anualidad. El ejemplo de una necesidad. Cuando hablamos de hemorragias por anualidad, en general nos referimos al sangrado que existe en el espacio subaracnoideo y es una de las patologías que con relativa frecuencia van a ver en la emergencia hospitalaria. Esto no se ve en la consulta. ¿Por qué? Porque esto es evidentemente de manejo hospitalario, porque el paciente no va a ir a la consulta por un problema de estas características, sino se va a ir al hospital, y a una clínica donde puedan asistirlo y hacer los estudios correspondientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemorragias subaracnoideal, nos fijamos que el o la primera causa de una hemorragia subaracnoidea es de causa traumática, no vascular, traumática. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de los pacientes que llegan a la emergencia es por trauma, por mastectomía, severo, desmodrado, etc., que van a dar sangrado, ¿dónde? En el espacio subaracnoideo, pero ¿dónde? En la convexidad, no en la base del cráneo. Cuando nosotros vemos una hemorragia subaracnoidea que está dentro de lo que es la base del cráneo y sin antecedentes de trauma, lo primero que tenemos que pensar es que esto que vemos acá es una hemorragia subaracnoidea, pero de causa vascular. Cuando hablamos de causa vascular, nos referimos en general el mayor porcentaje de hemorragias subaracnoideas de causa vascular es por ruptura de un aneurisma cerebral, hasta un 80%. Después vienen las malformaciones arteriovenosas, pueden venir las famosas vasculitis, los tumores, las disecciones carotídeas, que sí dan características de sangrado del espacio subaracnoideo. Hay unas malformaciones arteriovenosas que en general cuando sangran hacen hematomas y a veces se dispersan en el espacio subaracnoideo. También tenemos a lo que es las vasculitis, que hablamos, las famosas vasculitis que en general no se presentan o en qué tipo de pacientes. Hablamos que algunas enfermedades autoinmunes pueden provocar la vasculitis o personas que consumen droga, ¿cierto? Pueden provocar vasculitis. Entonces, el paciente sí puede hacer hemorragia subaracnoidea. Ahora, los tumores sí, hay tumores que son bastante sangrantes, a veces sangran tumores. Si el paciente es de la tercera edad, la sangre muchas veces cortico-subcortical se distribuye ¿dónde? En el espacio subaracnoideo, ¿cierto? O las disecciones carotídeas. Esto ya hablamos, las disecciones carotídeas o vertebrales, cuando el paciente tiene accidente en vía pública, fundamentalmente los accidentes de moto, ¿cierto? Por eso aprendimos aquí. Tenemos que buscar el soplo, ¿cierto?, en la carótida cuando estamos examinando a un paciente con politrauma. ¿Para qué? Para sospechar de esto, de la disección carotídea. Si nosotros vemos preparado, no preparado, sino una autopsia de un paciente con hemorragia subaracnoidea, vemos, esto es la base del cráneo y la sangre en el espacio subaracnoideo. ¿Qué cosas pueden sangrar? Pequeñas arterias de la corteza cerebral, los infundibles, las famosas coagulopatías que pueden provocar sangrado, la trombosis de seno, fíjense, también pueden provocar las malformaciones de aquellas cervicales altas, las hemorragias subaracnoideas mesencefálicas. Estas, en general, son de causa venosa, no arterial. ¿Que van a dar sangre en el espacio subaracnoideo de las estrellas basales? Sí, pero son de causa venosa, no vascular. La drogadicción, ya hablamos, las apoplejías. Esto fundamentalmente cuando hay un sangrado en la silla turca, estos sangran y rompen, ¿qué cosa? La membrana cerebral. Ustedes saben que la silla turca se divide por una capa, ¿no es cierto?, subaracnoidea que hace una diferencia entre lo que es la silla turca y el espacio subaracnoideo. Muchas veces cuando sangra, comprime a la hipófisis y el volumen de sangre es bastante y a veces rompe la membrana cerebral. Entonces, esta membrana cerebral cuando se rompe
la sangre ingresa al espacio subaracnoideo. También tenemos a las famosas idiopáticas que marcan, ¿no es cierto?, hasta un 20-24%, pero en general, siempre hay una causa. Obviamente en ese momento buscamos y no encontramos la causa. Volvemos a buscar y encontramos, pero siempre hay una causa. En algún lado sangró y por alguna causa sangró, ¿no es cierto? Pero en ese momento, cuando nosotros buscamos, lo encontramos. Ahora, fíjense ustedes, las hemorragias subaracnoideas aparecen entre 6 habitantes por 100.000. ¿Esto por qué? Porque en general las hemorragias subaracnoideas nacen ya con esto. Y en la medida que pasan los años, como que va dilatando las arterias, ¿no es cierto?, la malformación y va creciendo. Y llega un momento en que sí sangra. Entonces, por eso que vamos a tener siempre los sangrados de hemorragia subaracnoidea por aneurisma cerebral. Estos, fíjense, el 10% fallecen antes de llegar al hospital. Y los que llegan, hasta un 20%, van a presentarse sangrado en las primeras horas, primeras 24, 48 horas. Y de estos pacientes, solo que se operan, el 7% fallece por causa de vasoespasmo. Cuando hablamos de vasoespasmo, ¿a qué nos referimos? La sangre, eso no podemos decir, cuando está dentro de las arterias es un elemento noble, pero cuando está fuera de las arterias es un elemento nocivo, agresivo. ¿Usted lo que hace? Provoca excitación, inflamación y las arterias, ¿qué es lo que hace? Se contraen. Cuando se contraen, provoca lo que llamamos el vasoespasmo. Cuando se contraen, evita que llegue sangre a donde tiene que llegar, ¿no es cierto? Y en resumen, fíjense, el 50% fallecen antes del mes de inicio de su sangrado. Y solo un tercio de los que sobreviven tienen una evolución buena. ¿Eso qué significa? De los pacientes que llegaron, se operaron, tuvieron un buen tratamiento, evitando todo lo que es el vasoespasmo, todo eso, terminaron bastante bien. Obviamente, estas son estadísticas, digamos, en general. ¿No es cierto? Va a depender mucho de dónde llega el paciente a qué hospital. Hay pacientes altamente complejos, ¿no es cierto? Y de alta complejidad que estos pacientes que llegan inmediatamente se operan. Se hace el diagnóstico, se ubica el aneurisma e inmediatamente se opera. Entonces los pacientes tienen la ventaja de que puedan hacer tratamiento neurointensivo y puedan mejorar. Pero hay otros pacientes que no llegan. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a la cefalea, o porque viven en el área rural, o porque simplemente, ¿no es cierto?, por alguna causa no pueden llegar y pasan los días, el paciente ya llega complicado al hospital para ser atendido. ¿Cuáles son los riesgos de una hemorragia subaracnoidea? Si nosotros nos ponemos a pensar en los factores de riesgo para el cerebro, en general casi son siempre las mismas. Y eso lo vamos a repetir. Fíjense, hipertensión arterial, anticonceptivos orales, el tabaquismo, consumo de drogas, más que la cocaína, el alcohol, variación de la presión arterial, el embarazo y el sangrado de tus pacientes aumenta con la edad, lo mismo que los hematomas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, siempre más o menos son de la misma característica o los mismos factores que van a influir en el sangrado de la estructura de una aneurisma cerebral. Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿No es cierto? La evolución. Fíjense usted. Hasta un 15% fallecen antes de recibir tratamiento. La mortalidad llega en los primeros pasos, hasta en los primeros días. El índice de mortalidad alcanza hasta un 46% y la mortalidad total llega hasta un 67%. Es alto. Por eso es importante hacer el diagnóstico precoz y hacer el tratamiento precoz. Un promedio de más o menos tenemos entre 32 a 65, un promedio de más o menos 50 a 45, y el 30% de los que sobreviven tienen alguna discapacidad por el sangrado. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que es una patología médica, un sangrado que
no es un tumor, no es nada maligno, pero puede dejar muchas secuelas. El tema es que tenemos que hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico certero para hacer el tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que me interesa que sepan ustedes? La presentación clínica. Que ustedes se den cuenta de que el paciente, cuando tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es el síntoma de inicio? La cefalea. Cefalea. Entonces ya con eso, tengo que pero diferenciar la cefalea, saber cuáles son las características. Por eso cuando hablamos de cefalea, yo se los mostré una gran variedad de patologías que lo van a ver en la práctica médica en el hospital y tienen que saber diferenciar, ¿no es cierto? Diferenciar, ¿por qué? Porque necesito que presten atención en cada una de estas patologías, porque cada una se inicia con cefalea. Por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea inicia como de inicio agudo, de inicio brusco. Pues cuando el paciente va a la emergencia, tengo dolor de cabeza, ¿qué es lo que tiene que preguntar? Las preguntas de semiología, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuál agrava? ¿Cuál atenúa? ¿Qué medicamentos tomó? ¿Cuánto Sí, duró? perfecto. ¿Cuáles son? Semiología pura es esto. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? Simple. ¿Llamaron de su semiología, sí o no? ¿Dónde? Estaba en mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Cómo? Estaba en mi casa. ¿Por qué? Porque quería arreglar mi casa. ¿Dónde, cuándo y cómo y por qué? ¿Dónde le pasó mi trabajo? ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Cómo? Estamos empujando un motor. ¿Por qué? Porque mi jefe me obligó a que empuje. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? Eso se presta, se aplica en todas las patologías, no solamente en la otra. Tienen que saber. Porque si no saben esto, siempre se van a equivocar. Entonces, yo necesito saber que cuándo empezó su cefalea. Esta mañana. ¿Cómo? De inicio brusco. ¿Y por qué? Porque quería mover el ropero de mi casa, no sé, o el mueble o la cama, quería mover de lado, qué sé yo. ¿Y por qué? Porque no me gusta donde estaba. Y empezó la cefalea. Y, obviamente, fíjense ustedes, maniobra de Valsalva. ¿La maniobra de Valsalva a qué se refiere? Cuando uno hace presión, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno va al baño, ¿qué hace? Maniobra de Valsalva. Cuando uno levanta un mueble, ¿qué hace? Maniobra de Valsalva, ¿cierto? Pues fíjense ustedes, inclusive, bueno, ustedes ya son de mayor de edad, inclusive cuando en una pareja tiene una relación, ¿no es cierto? Hacen maniobra de Valsalva. También se rompe en esas situaciones. Cuando está una embarazada, y en el momento del parto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Maniobra de Valsalva. Entonces, fíjense ustedes, todas estas cosas las tendremos que pensar. ¿Para qué? Para entender de por qué, ¿no es cierto?, tuvo el sangrado. Pero a veces, estos pacientes no solamente es la cefalea, tienen náuseas, vómitos, a veces convulsiones, a veces deterioro brusco de la conciencia, ¿no es cierto? Y a veces con un déficit neurológico. Pero hay situaciones donde se presenta eso que se llama la cefalea centinela. La cefalea centinela
en general es cuando el paciente tiene todas las características de cefalea de inicio agudo, brusco agudo, que se presenta posteriormente náuseas, vómitos y no mejoran con los analgésicos. Le hacen el estudio y no encuentran nada. Entonces, estos pacientes sí tienen aneurisma. El detalle es que, ¿no es cierto?, por alguna causa, por aumento de la presión, la maniobra, ¿no es cierto?, hacen que el aneurisma se dilate, crece. Entonces, ese aumento de volumen provoca la cefalea sentinela. Pero uno tiene que entender que cuando uno tiene este tipo de cefaleas, tengo que prestar atención. ¿Por qué? Porque la próxima vez que se presenta cefalea de inicio agudo, con seguridad se va a romper el aneurisma cerebral. Entonces yo tengo que ya saber que si el paciente tiene todo esto, hago los estudios, pues no encuentro nada, yo ya sé que la próxima vez que va a pasar y tengo que advertirle al paciente. Puede ser que le vuelva a pasar esto, no decir que se va a romper su aneurisma, obviamente, porque no encontramos nada. Decirle que la próxima vez que apenas tenga cefalea, venga al hospital. Están preparados el médico y el paciente. ¿Por qué? Porque necesitamos, digamos, tenerlo cerca. Pues por eso es importante hablar, ¿no es cierto?, de la clínica y presentación, la forma de presentación de la hemorragia suprarrenal que empieza con cefalea. Por eso yo hago hincapié en un tema, todo un tema de hablar, que hablamos de cefaleas, porque justamente por este tipo de cosas. Porque tenemos que entender que varias patologías empiezan con cefalea. Obviamente cada uno tiene su característica, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Una vez que tengo ya el antecedente y la sospecha de hemorragia suprarrenal, ¿qué es lo que busco? Semiológicamente. La rigidez de nuca, el meningismo, la nucalgia, si quiere. Entonces, hago la maniobra de el paciente en el glúteo dorsal y levanto la cabeza, ¿para qué? No, para ver si no hay excitación meningítica. Cuando nosotros levantamos la cabeza, va a presentar mayor cefalea. Entonces, ya con eso me aseguro de que el paciente sí, cada vez es más cercano al diagnóstico certero de una hemorragia suprarrenal. A veces, algunos pacientes presentan Kerner y Rudzinski. Yo particularmente nunca encontré. Yo les digo así, pero está descrito en la literatura que los pacientes pueden tener Kerner o Rudzinski. Pero cuando hablamos de Kerner y Rudzinski, ¿a qué nos referimos? ¿No es cierto? A maniobras que nos van a dar, ¿no es cierto?, indicar que tienen visitación, ¿no es cierto?, de las meninges. ¿Y en qué patología se presenta más frecuentemente? En las meningitis, ¿no es cierto? ¿Y qué es? Para que sea meningitis, ¿qué es lo que le falta? Fiebre, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un paciente febril, rigidez de nuca, que hay un bruxismo, como seguridad es una meningitis. Pero cuando el paciente tiene rigidez de nuca, cefalea, y no fiebre, ¿qué tengo que pensar? Hemorragia subaracnoidea, hemorragia subaracnoidea. Entonces, fíjense ustedes, pero el paciente también a veces, cuando llega al hospital, llega en estado crítico, ¿no es cierto?, estuporoso, a veces por daño importante en el cerebro, por hematomas gigantes, van a provocar hidrocefalia por alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y a veces aumento de la presión intracraniana que provoca edema, y el edema provoca, ¿qué cosa? Compresión de las arterias. Si comprime mucho, ¿qué provoca? La famosa isquemia, ¿no es cierto? Tienen convulsiones muchas veces y va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Pues fíjense ustedes, todo eso pueden provocar o presentar un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea. Ahora,
Una vez que tengo la clínica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Y cómo confirmo? Claro, los estudios correspondientes, ¿no es cierto? Una tomografía. Y en la tomografía, ¿qué es lo que veo? Sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que veo acá yo? Primero, ¿qué es esto? Es el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Si quieren, acuérdense, ¿qué tiene la forma del corazoncito? El mesencéfalo. Entonces, sangre perimesencefálica. ¿Qué otra cosa? ¿Sangre dónde? En las cisternas silvianas, ¿no es cierto? Cisternas silvianas. Entonces, sangre en todo esto. Además, ¿qué tiene? Hidrocefalia. ¿Por qué? Porque hay alteración en la circulación del hidrocefalosaquídeo. Está dilatando los ventrículos. ¿Sí? Entonces, yo ya, con la sospecha clínica, la semiología, más la imagen, yo ya sé que va a tener este paciente una hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene toda la clínica, la semiología y todo eso, y dando la tomografía y no encuentro nada? Yo igual tengo que seguir sospechando y puedo hacer qué cosa? La punción lumbar. Punción lumbar, ¿no es cierto? Que para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tomar la muestra, ¿no es cierto? A veces es traumática la punción y a veces el sangrado las primeras gotas es bastante hemorrágico y hay que buscar poner las gasitas para ver que se vaya limpiando, pero antes de eso tenemos que hacer qué cosa? La presión de apertura, la manometría, 20 centímetros de agua para ver qué cosa, ¿no es cierto? Con cuánto de presión intracraneal está el paciente. Entonces medimos esto, nos fijamos el aspecto del hidrocefalosaquídeo, buscamos y vemos los eritrocitos, las proteínas y la glucosáquea. En general, el informe nos va a dar una hipoglucosáquea, una proteínosáquea y elementos totales, ¿no es cierto?, que normalmente son de 0 a 5, entonces van a tener más de 100.000 por aumento de los glóbulos rojos. Entonces, ya eso nos indica que el paciente sí tuvo una hemorragia subaracnoidea. Antes se buscaba y se ponía buscar crenados. ¿Qué significa los crenados? Eran glóbulos rojos rotos, muertos si quieren. Entonces, cuando eso nos mostraba con seguridad, se confirmaba que el paciente sí tenía una hemorragia subaracnoidea. Actualmente ya no se buscan los crenados, simplemente con esos parámetros ya podemos darnos cuenta que sí, tuvo una hemorragia subaracnoidea. ¿No es cierto? Bien, ahora, una vez hecho el diagnóstico, hemorragia subaracnoidea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar el aneurisma, la causa de por qué sangró. Y para esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una angiografía digital cerebral. Angiografía digital cerebral. ¿No es cierto? Es el mejor estudio. Obviamente, no todos los centros tienen acceso a esto. Primero que no, tiene que ser un lugar donde existe un angiógrafo y donde pueda hacer un personal entrenador la angiografía digital de los 4 vasos cerebrales, las 2 carótidas y las 2 vertebrales. Ahora, ¿esto para qué? Para ubicar el aneurisma cerebral. Yo tengo esto, es una angiografía, ¿y qué es lo que hago? Busco la carótida, esta es la cerebral anterior y esta es la cerebral media. Y acá veo el aneurisma cerebral, es una angiografía. Entonces, me sirve para eso el estudio. Pero a veces no tengo acceso a una angiografía digital. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Una angioresonancia. Una angioresonancia, en general, en las resonancias se usa mucho lo que es las secuencias, ¿no?, y las fases que llaman, ¿no
secuencia arterial, secuencia venosa y secuencia capilar. Nosotros tenemos que pedir la secuencia o la fase arterial solamente y no nos muestra otra cosa. Porque si nosotros hacemos uno en general, se mezcla todas las arterias, las venas y los capilares y a veces nos confundimos. Acá, por ejemplo, yo veo, esta es normal, las dos carótidas, pero acá no. Hay un espasmo. Pues pasa algo acá. Probablemente este es el vasoespasmo y no vemos el aneurisma cerebral. Entonces, pero a veces también es medio complicado acceder a una resonancia, porque no todos los hospitales tienen resonancia, pero podemos tener acceso a una tomografía y hacemos una angiotomografía que con relación a nosotros un costo inclusive es bajo. ¿No es cierto? Entonces, vemos el estudio y vamos viendo y buscando y encontrando esto, por ejemplo, es la parte del mesencéfalo, cerebral media, cerebral anterior, acá tengo un normal y acá tengo algo obstruido. Lo más probable es que haya un aneurisma ahí, por el vasoespasmo. Fíjense la diferencia de vasoespasmo entre uno y otro. No, el Doppler carotidio es para otra cosa. Es para buscar el flujo nada más, no para buscar, digamos, el aneurisma cerebral. Es totalmente diferente ese estudio. Eso es para marcar el pronóstico del vasoespasmo. Por ejemplo, entonces, una vez que encontremos el aneurisma, pues que lo que se hace es se pone un clip en el aneurisma y solucionamos el problema. ¿No es cierto? Pero obviamente, digamos, en este tipo de cosas, el tratamiento es muchas veces endovascular, muchas veces quirúrgico, abierto, ¿no es cierto? Cada vez la tendencia es más hacia el tratamiento endovascular. ¿Por qué? Porque a través de un catéter que se mete por la ingle, ¿no es cierto?, se puede solucionar el problema sin abrir la cabeza. Si es que todo va bien. ¿No es cierto? Muchas veces en el procedimiento se rompe la aneurisma. Cuando se rompe es catastrófico. El paciente termina con mucha lesión en estado vegetativo o se muere. ¿Por qué? Porque cuando se hace el procedimiento, hasta que lo lleven a quirófano, hasta que preparen todo, hasta que abran el cráneo, hasta que hagan clipado todo eso, se lesionó bastante. Entonces, no todos los procedimientos son, digamos, seguros ni tampoco, digamos, mejores. Todos tienen, digamos, sus indicaciones y todos tienen sus pros y sus contras y todos tienen sus complicaciones. Bueno, si yo opero a un paciente, abro la cabeza, sí, a nadie le gusta que le abra la cabeza, ¿no es cierto? Pero si yo abro la cabeza y estoy operando y veo el saco del aneurisma y se rompe, y yo lo estoy viendo, puedo solucionar rápidamente, porque ahí lo tengo al frente, ¿no es cierto? Pero si no tengo eso, estoy en un centro de hemodinamia, se rompe, yo veo que se rompe, hasta llevarlo al quirófano, hasta preparar, hasta abrir el cráneo, ¿cuánto pasa? Pongámosle como urgente, no sé, 45 minutos, como urgente, 45 minutos que está sangrando muchas veces, ¿eh? Porque cuando se hace el cateterismo, en general, no se rompe por el contraste que se suelta, se rompe porque se suelta el coil. ¿Qué es el coil? Son alambres finos de titanio que no se envuelven, ¿no es cierto? Y se meten, se impactan en el aneurisma. Muchas veces al impactar, perfora. Y eso no se cierra, ¿por qué? Porque está un elemento que está manteniendo abierto el problema. Porque en general, cuando un paciente tiene un sangrado de hemorragia subaracnoidea, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es defenderse, hace el vasoespasmo y se cierra. Y por eso es que hay hemorragias subaracnoideas que sangran y el organismo se defiende. Pero sí, cuando se rompe, hay un elemento que no permite que se cierre para evitar sangrado, va a seguir sangrando. Entonces, el problema es ese. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar en todas estas cosas. Pero bueno, son pasos y cosas que eso le incluye más al especialista que a ustedes, ¿no es cierto?
Yo quiero que aprendan, insisto, de hemorragia, el criterio de la Krug-Hess o Hardy-Hess, ¿no es cierto? Es una puntuación de 0 a 5, algunos lo modifican, algunos son modificados, algunos se lo dividen en segmentos. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando vemos el paciente asintomático es porque la misma está, ¿no es cierto? Si quieren, no solo, ¿no es cierto? El grado 1, ¿no es cierto? Este es, ¿no es cierto? El examen clínico neurológico. El grado 1, el paciente a veces está asintomático, a veces con una mínima cefalea o mínima liquidez de Luca, o a veces, ¿no es cierto?, quieren un poco más de lo establecido por la reacción meningia, y obviamente eso lo dividen en lo que es la cefalea mínima, el grado 1, el grado 1A, y la reacción, digamos, meningia ya más franca. El grado 2, acá ya vamos a ver que el paciente sí va a tener, ¿qué cosa? Cefalea intensa. ¿Qué otra cosa? Rigidez de nuca franca. ¿Puede tener déficit neurológico? Sí, a veces no. ¿Pero puede afectar algún par cardíaco? Sí. ¿Qué par cardíaco? Examen de pregunta. Lo hablamos varias veces en varios temas. El tercer par cardíaco es el que más se afecta. En el grado 3 ya el paciente ya está medio somnoliento, medio obnubilado por la cefalea, ya no razona bien, no habla bien, a veces suele tener un déficit, a veces no puede hablar. En el grado 4 ya el paciente está estuporoso. Un déficit franco neurológico, como seguramente va a tener desde nunca sí, ¿no es cierto? Y a veces, ¿no es cierto?, si esto el paciente lo llevan varias horas después, probablemente tenga signos de descelebración. Y cuando llegamos al grado 5, el paciente prácticamente ya está en coma profundo. ¿Sí? El paciente en coma profundo, porque el paciente llega ¿qué? Con signos de muerte cerebral. Fíjense ustedes que, por eso, cuando un paciente llega a la emergencia con cefalea, tenemos que acordarnos de todo esto. Ahora, si el paciente llega en estado estuporoso, también tenemos que acordarnos de esto. Porque si no pensamos en esto, ¿no es cierto?, vamos a divagar en diagnósticos y probablemente lo estemos pensando en esto que le va a comprometer la vida y puede fallecer. Pero también tenemos esto, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos, una escala de Fisher, una clasificación de Fisher, que cuando vemos la hemorragia, digamos la tomografía, sin sangre, es Fisher 1. Algunos dicen, sí, siempre se ve algo, sí, como que la hiperdensidad de las arterias, porque están tapadas. Probablemente que sí, ¿no es cierto? Eso no se discute, pero en general, lo que nosotros sí queremos saber es que haya sangre, ¿no es cierto? Entonces, cuando no vemos sangre en el espacio subaracnoideo, ya pensamos que el paciente, digamos, sí tiene la clínica sospecha de hemorragia subaracnoidea, pero en la clasificación de Fisher no vemos sangre. Ahora, cuando vemos sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? ¿En qué pensamos? En el grado 2. Pero, fíjense, acá en el grado 2, ¿no es cierto?, el diámetro del grosor de la sangre es menor a 1 milímetro. Menor a 1 milímetro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esta pequeña cantidad dicen que no predice el tema de la formación o el paso siguiente, que es el vasoespasmo. Cuanto menos sangre, menos riesgo de vasoespasmo. Grado 3, es decir, es mayor a 1 milímetro el espesor. Entonces, cuando yo veo esto, nosotros sé que por la cantidad de sangre, este paciente sí va a tener vasoespasmo. Pero aparte de eso, ¿qué cosa? ¿No es cierto? ¿Qué cosa puede pasar? Puede pasar que el paciente vaya, ¿no es cierto?, de forma progresiva a un estado vegetativo. ¿Por qué? Porque tengo sangre acá.
¿no es cierto? ¿Y qué circula por ahí? ¿Qué arteria? ¿La? No. La arteria Cerebral medio. cerebral Medio. posterior, no meningia. Cerebral posterior. Entonces sé que la sangre, ¿qué es lo que provoca? Vasoespasmo, ¿no es cierto? Entonces, como la arteria está bañada de sangre, ¿qué es lo que va a hacer? Un vasoespasmo. Y si hace vasoespasmo, ¿qué provoca? Isquemia. Si es isquemia, ¿qué lesiona? El tronco cerebral. Y si se lesiona el tronco cerebral, el paciente entra ahí. ¿Por qué? Porque se lesiona el sistema reticular activador ascendente, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que si empiezan a razonar y mantener, digamos, estos conceptos, nunca se van a equivocar. Entonces ya sé que esto sí va a provocar un vasoespasmo, pero el otro probablemente no, porque tiene poca sangre. Y obviamente el grado 4 ya es cuando es un hematoma gigante, cuando tiene sangre en los ventrículos, porque se rompió, ¿no es cierto? Se rompió lo que es el epéndimo, entró sangre al ventrículo y provoca un bloqueo total, provoca hidrocefalia, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes sí van a estar con un estado neurológico crítico. ¿Esto para qué nos sirve? Para predecir si se operan o no. Si yo tengo un paciente con un Fisher 2, un Handiges 2, el paciente está bien, simplemente caminando y con desde nunca. Hay que operar. Pero si tengo un paciente con un Fisher 4, un Handiges 5 o 4, ¿vale la pena operar? No. Por protocolo no se opera. ¿Por qué? Porque el paciente se está muriendo. Pero a veces los familiares dicen, no, haga lo que sea posible para salvarlo. O el médico dice, no, vamos a hacer todo lo posible para salvarlo, hay que operarlo, aunque no tenga indicación, es un error del médico eso. Lo hace por desconocimiento o lo hace a propósito. ¿No? Y eso en general pasa en todas partes del mundo, y en la práctica, la conducta es totalmente diferente en la práctica privada que en la práctica, digamos, hospitalaria, de seguro, de atención gratuita, si quieren. ¿No es cierto? Si yo tengo un paciente, por decir, un paciente, Fisher 4, Handiges 4, y si estoy en un hospital donde no me van a pagar nada, no tiene criterio. Sí, no tiene criterio por protocolo. Pero si es en privado, vamos a hacer todo lo posible por salvar, porque sí, porque me van a pagar, me van a ganar dinero. Es totalmente diferente. Y eso les va a pasar a ustedes también. Una cosa es, digamos, mantenerse dentro, digamos, los criterios médicos, los protocolos, en forma consciente, y otra cosa es sabiendo lo que estamos haciendo. Es totalmente diferente. Entonces, por eso necesito que entiendan esto que son los protocolos, digamos, las indicaciones correctas, ¿cierto? De cómo deben actuar cuando su conciencia, la conciencia de cada uno les permite actuar como médicos correctos. Por eso es que es importante, digamos, entender estos protocolos, las conductas, no solamente de esta enfermedad, sino de todas las enfermedades y de todas las especialidades, ¿no es cierto?, para con los pacientes. Tenemos que actuar a conciencia. Siempre el médico no puede mentir, no puede engañar. Estamos prohibidos, no podemos. Porque si no, somos malos médicos. Porque lucramos a expensas del dolor del paciente, del sufrimiento del paciente. Pues uno tiene que ponerse a pensar, ¿no es cierto? Cuando hay una patología, ¿no es cierto?, estudiarlo bien y decirle, estas son las posibilidades. O digamos, esta es la indicación, no hay otra. Tenemos que empezar a actuar ya y pensar, ¿no es cierto?, de esta manera, porque ustedes en poco tiempo ya van a ser médicos. Y necesito que tomen conciencia de esto. Porque si no tomamos conciencia, siempre vamos a cometer errores, por muy capaces y genios que seamos. Si no nos mantenemos del marco de los protocolos, las indicaciones correctas, siempre vamos a cometer errores. Pero vamos, seguimos entonces. El tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Vamos a ver cuánto nos queda.
Bien, el tratamiento en general, fíjense esto, todo paciente que tiene hemorragia subaracnoidea tiene indicación de internación en terapia intensiva. No importa el glasgo. Muchas veces el paciente tiene un glasgo de 15, entra caminando, solamente con cefalea. Ahora, otra cosa es que el médico de terapia le interesa terapia o no. Esto es totalmente diferente. Porque el médico de terapia sabe que también se hace, pero a veces no lo quiere meter porque simplemente lo quiere dormir tranquilo nada más que nadie lo moleste. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente, ustedes tienen que poner que les sugiero internación en terapia. Otra cosa es que el médico lo lleva. No lo lleva, perfecto. Se complica el paciente, ustedes cumplieron con su obligación. Sugieren internación. El problema es que el médico no lo llevó. Es otro problema eso. Pero ustedes tienen que saber que todos los pacientes, pero ¿por qué tienen indicación de terapia? Porque sabemos que los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen la posibilidad de un desangrado dentro de las primeras horas, 24, 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo dejo en el piso, sangra, hasta que vea el médico de terapia, que lo intube, lo haga, todo se murió el paciente. Pero si está en la terapia, es mucho más fácil. Además, en general, los pacientes estos, aparte de tener el desangrado, ¿no es cierto? Tenemos que controlar los signos vitales en forma permanente. Además, el paciente tiene que estar en reposo absoluto con una cabecera a 30 grados y tenemos que tener un balance estricto de los líquidos. También tenemos que tener medias elásticas para evitar los trombos y una sonda vesical, porque el paciente tiene que estar en reposo absoluto, no se puede levantar. Entonces, fíjense que hay muchas causas por las que tiene que estar en terapia. Pero, ¿no es cierto? A veces da la casualidad de que no hay cama en terapia. ¿Qué hacemos? Bueno, se deriva a otro lado, ¿no es cierto? Tiene que derivar a otro lado donde haya terapia. O el paciente dice, ¿por qué? No, prefiero que vaya a la cama común porque no tengo dinero para pagar. Bueno, firme acá. Tiene que firmar, porque sabe que, ¿no es cierto?, puede pasar algo. Pues todas estas cosas las tenemos que empezar a entender desde ahora para no tener, digamos, criterios de cómo enfrentar a los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Bien, vamos a quedar acá. Tratamiento de